Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a esperar 2 o 3 minutos a que se termine de conectar todo el mundo y enseguida comenzamos, ¿de acuerdo? 2, 3 minutos. Venga, gracias. Bueno, pues de nuevo bienvenidos a todos. Vamos a ir comenzando. Muchas gracias por estar aquí en este tercer microlearning del departamento IAQ de Sodeca, el departamento de Indoor Air Quality. Para todos los que no me conozcáis, soy Carlos Martínez, soy responsable de formación y transferencia del conocimiento de Sodeca. Y como digo, vamos a comenzar con el tercer microlearning de esta tanda, porque estoy seguro de que habrá más, relacionado con la calidad del aire interior, ¿de acuerdo? Bueno, hemos hecho hasta el momento en este primer semestre del año un microlearning relacionado con la calidad del aire y la utilización de sondas de CO2 para mejorar la eficiencia energética, ¿de acuerdo? Tanto con utilización de recuperadores de calor como de ventiladores de aportación simple. También estuvimos viendo en el último, hace 2 semanas, algunas estrategias, algunos consejos para mejorar las instalaciones de ventilación mecánica controlada en viviendas. Y hoy vamos a hablar del radón, un contaminante muy peligroso que quizá no está todo lo perseguido, todo lo reconocido que los números y su peligrosidad indica. Y bueno, vamos a ver un poco dónde lo podemos encontrar,
y qué estrategias tenemos, sobre todo de ventilación, para poder librarnos de él. Bueno, los que ya habéis venido a alguno de estos programas de microlearning ya lo sabéis. Al final de esta presentación tendremos un turno de preguntas y también voy a compartir la presentación PDF con todos vosotros, ¿de acuerdo? El turno de preguntas, tenéis un panel de asistentes donde podéis ir dejando vuestras preguntas. De hecho, ya veo que hay algunas preguntas. Voy adelantándome a estas cuestiones. Para todos aquellos que queráis volver a ver esta presentación, tenéis dos formas. En primer lugar, en el enlace que se os manda para que os conectéis, al acabar la presentación podéis volver a visualizar el vídeo. Y si no os habéis registrado o si conocéis a gente que no se hayan registrado y quieren volver a verlo, tiene dos opciones: o mandarnos un correo electrónico. Ahí he dejado mi correo electrónico para que lo podáis utilizar y le mandamos un enlace, pero también dentro de relativamente poco estarán todos estos vídeos colgados en nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? También os aconsejo que tenéis ahí la primera tanda de microlearning que hicimos entre el año 2021-2022, son muy interesantes también, acerca de temas de calidad del aire. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Lo primero que quería hacer era presentaros quizá a los dos asesinos en serie más tristemente conocidos de la historia, ¿de acuerdo? Estamos hablando de Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee, y Harold Shipman, el Doctor Muerte. El primero quizá muchos de vosotros le conozcáis porque se ha hecho una serie hace relativamente poco en Netflix acerca de sus crímenes. Mató hasta 17 personas, 17 adolescentes entre los años 80 y 90. Y el segundo es el considerado el mayor asesino en serie de la historia. Se le apodaba el Doctor Muerte, Harold Shipman, y asesinó a 217 personas en el hospital donde trabajaba. Estos crímenes en serie, además, sin ningún motivo, sin ninguna justificación aparente más que la locura, pues como os podréis imaginar, pues causan gran consternación en la sociedad y nos hacen pensar en la fragilidad de la vida. Incluso quien no haya visto la serie de Netflix se la recomiendo bastante porque la angustia traspasa incluso las décadas. Fíjate que son asesinatos que se produjeron hace muchos, muchos años atrás y todavía puede seguir con esa angustia que se vivía entonces, ¿no? Imaginemos por un momento que desde hace más de un siglo sepamos de la existencia de otro asesino en serie que todos los años mata miles y miles de personas, pero que como sociedad hubiéramos decidido, bueno, que no es tan importante, que son cosas que pasan, que tenemos que convivir con ello. Bueno, pues esto realmente sucede todos los días y sucede con el radón, el denominado asesino silencioso. Para poner un poco en perspectiva este contaminante que quizá no tiene tanta fama ni es tan conocido como otros como las partículas en suspensión, los compuestos orgánicos volátiles o el CO2, os voy a dar un dato. Si nos parecían escalofriantes las 217 muertes de Harold Shipman, os diré que según la Organización Mundial de la Salud, el radón es el responsable directo de 226.000 muertes al año. 226.000 muertes al año. Imaginaos. Y puede que algunos de vosotros esté diciendo, pero ¿y cómo yo no había oído hablar del radón? Bueno, serán cosas muy específicas, ¿no? Se dará en lugares muy, muy aislados. Pues ahora vamos a ver que no. Para entender un poco la magnitud del radón como contaminante y la amenaza del radón para nuestra sociedad, vamos a hablar del cáncer, ¿vale? Quizá la enfermedad más denostada por todos nosotros, una de las más comunes. Como sabéis, cáncer no hay un solo tipo. En realidad son un grupo de enfermedades que tienen en común el desarrollo de células anormales. Y si observamos un poco un estudio de los tipos de cáncer más comunes, veremos que en segunda posición se encuentra en cáncer de pulmón. Es el segundo tipo de cáncer más pulmón de los desarrollados en España y en el mundo pues ocupa la tercera, la segunda posición, depende de dónde miremos. Bueno, pues el radón es el causante del 14% de los cánceres de pulmón a nivel mundial. Es la segunda causa de cáncer de pulmón, solo por detrás del tabaquismo. De hecho, en España se calcula que el 4% de todas las muertes por cáncer de pulmón tienen relación con el radón.
con la exposición crónica a gas radón. Si una persona es fumadora y además ha estado en contacto continuado con altas concentraciones de radón, se multiplican por 10 las posibilidades de padecer un cáncer de pulmón. Fijaos lo que estamos hablando, ¿eh? El radón es la segunda causa de cáncer de pulmón, la segunda causa del segundo cáncer más común en España y segundo, tercero en el mundo, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser que muchos, a lo mejor incluso muchos de vosotros todavía no haya oído hablar de él, o no haya leyes estrictas en contra del radón, o no hayamos oído una manifestación en contra de este contaminante, como sí, por ejemplo, ha habido en contra del amianto, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un asesino silencioso que tenemos que intentar entre todos ponerle el foco, y cada vez más somos muchos los que estamos intentándolo, ¿de acuerdo? Al final, cuando hablamos del radón, como cuando hablamos de otros tipos de contaminantes, no estamos hablando de algo etéreo, al final estamos hablando de nuestra salud. Esta diapositiva, quien me haya visto en alguna otra ocasión ya la conocerá, pero la realidad es que me parece lo más importante de nuestro trabajo y de mi trabajo en concreto. Al final tenemos que ser conscientes de que las enfermedades no son mala suerte, de que ese cáncer de pulmón que ha tenido a lo mejor un familiar, una tía, un abuelo, en muchos casos no va a ser cuestión de genética, en muchos casos va a ser cuestión o de dónde ha vivido o del estilo de vida que ha tenido, ¿de acuerdo? Muchas veces está más relacionado con nuestro entorno y con nuestro estilo de vida. Muchas veces es mucho más importante nuestro código postal que nuestro código genético a la hora de sufrir enfermedades. Esto no solo pasa con el cáncer de pulmón, pasa con otras muchísimas enfermedades que sufrimos a lo largo de nuestra vida. Y no todas están peligrosas. Podemos ver los constipados, podemos ver las gripes, podemos ver el COVID, por ejemplo. Nada de eso tiene nada de casual. Todo está relacionado con nuestro entorno y nuestro estilo de vida, ¿de acuerdo? Igual que os cuento esta parte mala, también podemos ver que la evolución o el desarrollo de la esperanza de vida también está relacionado con los cambios en nuestro estilo de vida y en nuestro entorno. Si hace 100 años en España la esperanza de vida era de 40 años, podemos ver que hoy en día está situada en torno a los 80, se ha duplicado en tan solo un siglo. Y esto es porque comemos mejor, porque nos cuidamos más, porque construimos mejor, porque respiramos mejor, porque nuestra sanidad es mejor. Entonces, lo primero que me gustaría que todos fuéramos conscientes es que cuando, por ejemplo, nos dedicamos a vender ventiladores, como es el caso de Sodeca, o nos dedicamos a hacer proyectos de ingeniería, o nos dedicamos a diseñar viviendas porque somos una arquitectura, o a distribuir este tipo de materiales o a instalarlos, al final lo que estamos haciendo es mejorar el entorno, el estilo de vida y la salud de las personas en según qué casos, ¿de acuerdo? No es una cosa baladí, no es algo que es un trabajo sin más. Al final, todos nuestros focos y todo nuestro esfuerzo tiene que estar basado en esto, no en lo que diga puntualmente una normativa u otra, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar un poco más en profundidad del radón. ¿Qué es el radón? En primer lugar, tengo que decir que el radón es un contaminante natural. Esta vez no hemos tenido la culpa nosotros. La gran mayoría de las veces es culpa nuestra, pero esta vez es un contaminante natural, ¿de acuerdo? Se suele encontrar sobre todo en suelos de carácter granítico, ¿vale? Para que nos hagamos una idea y que me perdonen si hay algún geólogo viéndonos, básicamente los suelos en el mundo se dividen en suelos arcillosos y suelos graníticos. Bueno, pues la mitad de estos suelos graníticos tienen alto potencial de producir radón. Y digo producir porque los suelos graníticos normalmente tienen una concentración más o menos estable de uranio, que como todos sabemos es un material radiactivo, ¿verdad? Uranio no suena radiactivo. Radiactivo no significa nada más y nada menos que se descompone con facilidad. Este uranio se descompone el radón y el radón es un compuesto gaseoso que es capaz de penetrar en todo tipo de viviendas, porque vamos a ver, perdón, en todo tipo de edificios, porque vamos a ver que tradicionalmente nos hemos centrado en viviendas, pero que el radón es peligroso en todo tipo de edificios. Al radón le da igual que sea una vivienda, que sea un edificio de oficinas, que sea una oficina, que sea un aula. Va a penetrar a través de las fisuras, de las grietas, de los cimientos de nuestros edificios y va a acumularse sobre todo en las partes bajas de estos edificios, ¿de acuerdo? Una vez allí y una vez respirado, el radón puede seguir descomponiéndose en estos otros compuestos químicos que tenemos aquí que se denominan hijos del radón, y ahí es donde radica su peligrosidad, porque al descomponerse emite unas partículas que se denominan partículas alfa, que son capaces de producir mutaciones en nuestro código genético, en nuestro ADN. Es por eso que el radón tiene un potencial carcinógeno muy grande, pues porque puede seguir descomponiéndose una vez respirado por todos nosotros.
El radón no solo está presente en los suelos, también puede estar presente en aguas de origen subterráneo y en materiales de construcción que utilicemos, por ejemplo, aquellos materiales de construcción que contengan granito, pues pueden tener problemas de radón. Pero vamos, básicamente el 90% de los problemas relacionados con el radón viene con su transmisión desde los suelos hasta los espacios habitados, ¿de acuerdo? Bueno, lo que decía al principio, esto puede que sea ¿es un problema localizado en algún punto? Pues la realidad es que no, la realidad es que el radón es un problema global. Aquí he puesto dos mapas, uno de Europa y uno de Estados Unidos, que me perdonen si hay gente viéndonos de otros países que no tengan su plano. La verdad que estos son los más sencillos de conseguir porque tanto la Unión Europea como la Agencia estadounidense del medio ambiente, pues los tienen muy a mano, cualquiera se los puede descargar. Y como veis, prácticamente la mitad de los territorios tienen problemas con altas concentraciones de radón. Como os he dicho, los suelos se suelen dividir así a grosso modo en suelos graníticos y suelos, lo diré, arcillosos. Entonces, como veis, es un problema que lo vamos a tener a nivel global. Si yo busco el mapa, por ejemplo, de Nigeria, del radón, estoy seguro de que voy a encontrar algo parecido a esto. Y lo digo a sabiendas porque el año pasado tuvimos que dar una charla en Nigeria y efectivamente se puede encontrar, se tiene que investigar un poco más, pero también es un problema allí. Con lo cual, lo primero que tenemos que ser conscientes es que nos lo vamos a encontrar a nivel global. En toda la Tierra vamos a tener problemas de alta concentración de radón. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué pasa en este caso en España. Vamos a analizar un poco la normativa vigente del radón en España, que básicamente se resume a partir a partir del año 2019 en el Código Técnico de la Edificación. Fijaos, hasta el año 2019 esto no entró en normativa en España, ¿de acuerdo? Se creó un nuevo documento básico en el apartado de salubridad, el HS6, que era de protección frente a la exposición a radón, ¿de acuerdo? Eh, todas las cuestiones relacionadas o toda la normativa relacionada con el radón está basada en este mapa de potencial radón en España que elaboró en su momento el Consejo de Seguridad Nuclear. Como veis, prácticamente la mitad del país podría tener potencial problema de altas concentraciones de radón, ¿de acuerdo? Con especial alusión, la gente que nos esté viendo desde allí seguro que lo sabrá, a la zona de Galicia, la zona de la Sierra de Madrid y la zona de Extremadura, ¿vale? Son los puntos de España más problemáticos a nivel radón. Y digo más problemáticos a priori. ¿Por qué? Pues porque este mapa, y la verdad que yo no soy ningún experto en mediciones de radón, la medición de radón en nuestro país está muy avanzada, vais a comprobar que hay mucha gente que lleva mucho tiempo realizando este tipo de mediciones. Bueno, pues lo que nos hablan estos expertos es que este potencialidad del radón pues quizá no esté del todo bien desarrollado, porque al final tú tienes un número muy limitado de mediciones que has ido tomando en diferentes puntos de España y con eso te ha salido una media, pero lo que nos dicen los expertos es que esta media pues, puede estar muy lejos de lo que esté pasando en realidad. Vamos, traducido, que seguramente la peligrosidad del radón sea todavía mayor que lo que vemos en este mapa. Pero, dicho esto, la normativa española está basada en este mapa, con lo cual, ¿qué es lo que nos dice la normativa? En primer lugar, la normativa nos dice que vamos a establecer una concentración límite de radón de 300 becquerelios metro cúbico, ¿de acuerdo? ¿Por qué 300 becquerelios? Bueno, se decidió así. Tengo que decir que cuando uno estudia la normativa de otros países y ve lo que se hablaba del radón hace, por ejemplo, 20 años, ya en Estados Unidos la Agencia de Protección Medioambiental fijaba la concentración en 150 becquerelios metro cúbico y de repente en Europa la fijamos a 300 becquerelios. Bueno, al final tenemos que tener en cuenta que esto son decisiones técnicas, pero también políticas muchas veces, ¿de acuerdo? Y otra cosa que nos dicen todos los expertos en radón es que no existe una concentración a partir de la cual el radón no sea peligroso. Es decir, que si yo puedo tener una concentración de 0, mejor que tenerla de 1. ¿De acuerdo? No sé si me explico. En cualquier caso, volvemos a la normativa. La normativa nos dice que el límite de radón debe estar por debajo de 300 becquerelios. ¿De acuerdo? Y establece dos zonas con elevado riesgo de radón. La zona 1 con un riesgo intermedio y la zona 2 con un riesgo alto. Bueno, pues todos aquellos edificios de viviendas de nueva construcción, porque estamos hablando del código técnico de la edificación, pues lo que van a tener que incluir en la zona 1 es una barrera de protección, una barrera arquitectónica. Luego veremos un poco más en detalle a qué nos estamos refiriendo. Y para aquellas localidades que se encuentran en la zona 2 de peligro y en las que se vaya a construir una edificación, se tendrá que plantear en obra nueva una barrera de protección y
una solución de ventilación, que puedes elegir entre ventilación del espacio de contención o la de presurización del terreno. Vamos a ver también más adelante a qué nos referimos. Bueno, pues hasta hace relativamente poco, hasta hace relativamente 4 o 5 meses, esta era la única normativa que existía respecto al radón en España. En el último mes del año 2022, en diciembre, el 20 de diciembre, se publicó este Real Decreto, el 1029/2022, que habla del Reglamento sobre protección de la salud contra riesgos derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Y dentro de esas radiaciones ionizantes está el radón, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice este Real Decreto? Bueno, nos dice que todos aquellos lugares en los que se realizan actividades laborales que o bien estén en plantas subterráneas, o bien se procese, manipule agua de origen subterráneo, o bien se encuentran en la planta bajo rasante o planta baja de los términos municipales que se encuentren en estas zonas de peligro que hemos visto antes, van a tener obligatoriamente que realizar una medida de radón. Edificios ya existentes, ya no nos dejamos de obra nueva y estamos hablando de edificios existentes. Y que si esa medición de radón supera los niveles de referencia de 300 becquerelios metros cúbicos, se deberán tomar las medidas oportunas para reducir estas concentraciones. Como bien sabéis, estos reales decretos normalmente dan un plazo para la ejecución de estas medidas. En este caso, el plazo fue de 1 año y medio. Esto se publicó hace medio año, con lo cual todas estas empresas tendrían 1 año para realizar estas mediciones. Y ya os digo yo que cuando se realicen estas mediciones, pues en muchos puntos se va a requerir de soluciones de ventilación para mitigar el radón, ¿de acuerdo? De aquí a 1 año, seguramente vamos a estar hablando de una gran explosión de peticiones de consultas de este estilo. Bueno, nosotros hemos decidido poneros sobre aviso y contaros un poquito antes qué es lo que va a acontecer, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué soluciones de mitigación de radón existen. Junto con el Código Técnico de la Edificación, el Instituto Eduardo Torroja, perteneciente al CSIC, publicó una guía técnica donde se explican muy bien todas estas soluciones, ¿de acuerdo? Básicamente podemos dividir las soluciones de mitigación de radón en dos. Antes de la entrada del radón en el edificio o después de la entrada del radón en el edificio, ¿de acuerdo? Antes de la entrada del radón en el edificio podemos encontrarnos soluciones de aislamiento y soluciones de ventilación. Dentro de las soluciones de aislamiento están las barreras de protección, de las que hemos hablado antes. Es una solución arquitectónica, es decir, se pone una solución de aislamiento entre los cimientos, entre lo que es el propio suelo y el propio edificio, y así se evita que existe ningún tipo de grieta por la que el radón pueda penetrar. También antes de la entrada del radón en edificio se pueden hacer dos cosas. En primer lugar, se puede plantear un espacio de contención ventilado, es decir, un espacio libre de aire entre, que esto ya es obligatorio en las viviendas de nueva construcción, entre lo que es el terreno, el suelo y el primer espacio habitable, se tiene un espacio de contención relleno de aire y se puede proponer la ventilación de ese espacio de contención, ¿de acuerdo? El radón tendría que pasar del terreno al espacio de contención y del espacio de contención a los espacios habitables. ¿Cómo se ventila ese terreno? No se puede hacer. Lo vamos a ver un poco más en profundidad ahora. Otra solución sería la despresurización del terreno, que ahora la vamos a explicar. Y después de la entrada del radón en el edificio, es decir, una vez he detectado el problema y ya no he hecho ninguna de las cosas anteriores, pues nos queda la ventilación de los espacios habitables. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las infografías que aparecen en esta guía técnica del Instituto Eduardo Torroja. Os recomiendo que os la descarguéis si tenéis interés. Como veis, la barrera de protección frente al radón es una solución arquitectónica. Luego tenemos esta ventilación de la cámara de aire, de espacio ventilado, que como veis es esto que os digo, que el terreno no está en contacto directo con la edificación, sino que hay un espacio ventilado que podemos, por ejemplo, plantear una extracción mecánica. También existe la posibilidad de hacer depresurización del terreno, que es mediante un extractor obligar al radón a salir por ese espacio, ¿vale? Lo vamos a conectar, luego vamos a explicarlo un poco más en profundidad más adelante. Y también existiría la ventilación de los locales habitables, es decir, yo lo que hago es plantear una renovación del aire con el objetivo de diluir la concentración de radón. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el único problema que existe actualmente en la normativa española? Es un problema también bastante grande en la normativa europea, aunque según qué sitios ya se tiene algo de idea, y que todavía no tiene pinta de solucionarse. Bueno, pues el principal problema es que aunque yo sé qué tipo de soluciones puedo plantear, lo que nos falta es una base de cálculo, ¿de acuerdo? No existe una base de cálculo, es decir, no existe para tantos metros cuadrados de vivienda, tú tienes que aplicar
200 metros cúbicos hora de extracción, o una renovación del aire en el interior de los espacios habitables de 5 renovaciones por hora. ¿De acuerdo? Esto no existe. Esto es un problema del cual todos los fabricantes de ventilación somos conscientes, estamos concienciados con esto, y ese es el motivo por el que en el último plenario de la Asociación Española de Normalización, de UNE, pues desde SODECA se propuso la creación de un grupo de trabajo para intentar crear una norma de bases de cálculo para la ventilación y la mitigación del radón. Bueno, esa propuesta se ha aprobado. SODECA y yo en concreto vamos a ejercer de coordinadores de este grupo de trabajo, entonces estamos trabajando para intentar dar una solución para todo el mundo. Al final es una alianza que hacemos todos en pos del bien de la sociedad. Los proyectistas no podéis pasar ni un minuto más sin saber cómo establecer estas bases de cálculo para la ventilación del radón. Bueno, hoy vamos a intentar dar algunas pistas respecto a nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, para todas aquellas soluciones que tengan que ver con la extracción, digamos que es algo, yo siempre lo plantearía como un último recurso. ¿Por qué lo plantearía como un último recurso? Porque al final estamos hablando de una extracción continuada, 24 horas de radón, a no ser que asociemos estos equipos con una sonda de medición de radón, y estamos hablando en general de 24 horas al día de extracción de radón, ¿de acuerdo? Ya sea de la cámara ventilada o ya sea con la despresurización del terreno. La extracción de la cámara ventilada se puede realizar de manera habitual, perdón, de manera natural, sí, pero hay una serie de estudios, muchísimos estudios, la mayoría de ellos basados en la tesis doctoral de Borja Frutos del Instituto Eduardo Torroja, precisamente, que os recomiendo encarecidamente que leáis, que acreditan que la ventilación natural en el caso del radón no es nada eficiente en comparación con la extracción mecánica. Con lo cual, la ventilación natural queda prácticamente descartada y lo que nos puede quedar es utilizar un tipo de extractores como estos que veis aquí, como el neolinio o como el SVE. Sí que nuestra recomendación sería usar siempre las versiones con motorización EW o EC, que es con la electrónica incorporada, que son mucho más fáciles de regular y que nos permiten pues, ser un poco más finos y tener una mayor eficiencia energética, ¿de acuerdo? En cuanto a la despresurización del terreno, ¿cómo se suele plantear? Bueno, si tenemos una cámara sanitaria, se puede hacer directamente desde ahí, si no, el planteamiento siempre sería hacer o bien construir una arqueta de obra, o bien hay algunas arquetas que ya las venden, que son una especie de elementos perforados para que el radón pueda entrar por ahí y, como digo, siempre un extractor en continuo funcionamiento extrayendo el aire y echándolo al exterior, ¿de acuerdo? Eso sería la forma de trabajar con un extractor de este tipo. ¿De qué tamaño? ¿Qué caudal de extractor? Pues la verdad que no se sabe a ciencia cierta. La realidad nos dice que en la mayoría de las obras, sobre todo para viviendas con extractores de este estilo, de unos 200, 250 metros cúbicos hora, ha sido más que suficiente, pero no podemos hacer más que elucubraciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la solución que nosotros plantearíamos de manera preferente? Pues la ventilación de los locales habitables. Repito, no tiene por qué ser una cosa exclusivamente de viviendas, también podemos tener problemáticas de radón en ambientes, por ejemplo, industriales o en ambientes de oficinas, en ambientes, imaginaos, por ejemplo, aquellas oficinas que tengan oficinas subsuelos, que hay muchos, por ejemplo, hospitales o muchos entornos de oficinas que también tienen gente en el subsuelo. Pues todos esos elementos pueden tener problemas de radón, con lo cual nuestra recomendación siempre va a ser la ventilación de los locales habitables y si puede ser con un recuperador de calor, pues mucho mejor, porque vamos a ganar en eficiencia energética y vamos a conjugar las dos cosas, ¿no? Salubridad y también ahorro energético. En el caso de las viviendas, pues por ejemplo nosotros podríamos plantear nuestro equipo que además hemos presentado hace poco, el AirHome, y vamos a ver un poco cómo tendríamos que plantear el diseño de estos sistemas de ventilación para que fueran realmente efectivos contra el radón, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a poner un caso práctico, así aprovecho para repasar nociones del último microlearning que dimos acerca de ventilación mecánica en viviendas. La normativa, como sabéis, en España se fija en el número de locales secos y en el número de locales húmedos, ¿vale? Establece una serie de caudales mínimos que debemos introducir y extraer. Siempre vamos a introducir el aire filtrado por los locales secos y vamos a extraer el aire viciado por los locales húmedos. Y en un ejemplo como este, que es precisamente el mismo que poníamos hace un par de semanas en el anterior seminario, pues la normativa nos da una pista de qué caudales tenemos que tener en cuenta tanto para aportación como para extracción. En este caso, el caudal total de este recuperador de calor serían de 120 metros cúbicos hora y vamos a distribuir los caudales de aportación, como veis aquí,
y de extracción, como veis aquí. Tenemos en cuenta dormitorio principal, aquel dormitorio de 2 personas, y dormitorios secundarios, los dormitorios de una persona, ¿de acuerdo? Bueno, una vez establecemos esto, como digo, el caudal total calculado que nos saldría en base a la normativa sería de 120 metros cúbicos hora, y tendríamos que tener en cuenta pues no solo el recuperador de calor, sino todos los elementos de difusión del aire, ¿no? Pues las cajas de distribución, los plenum, las bocas de aportación y extracción, etcétera, etcétera. Bueno, como ya dijimos en su momento, Sodeca ofrece una serie de kits para las viviendas más habituales, por ejemplo, 4 habitaciones y 2 baños, como en este caso, en el que vienen todos los elementos que debemos tener en cuenta. Vale. ¿Qué pasa si en esta vivienda, por ejemplo, se ha detectado altas concentraciones de radón y que tenemos un problema de radón? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, me vais a permitir que, como todavía voy bien de tiempo y me he saltado una cosa muy importante, me vais a permitir que vaya un poco para atrás. Como hemos dicho al principio, existen dos tipos de soluciones, una solución arquitectónica y una solución de ventilación. ¿De acuerdo? La solución arquitectónica, como podéis imaginaros, solo es posible realizarla en aquellas locales de obra nueva. ¿De acuerdo? Para los locales ya existentes es muy difícil plantear una solución de barrera frente al radón porque implicaría levantar todo el suelo del edificio, poner esa barrera y volver a ponerlo. Con lo cual, en edificios ya construidos, en edificios de rehabilitación, prácticamente la única opción que nos queda sería la ventilación. Bueno, dicho esto, volvemos a donde estábamos, y yo digo que os imaginéis que tuviéramos un problema de radón en esta vivienda que tenemos aquí planteada, ¿de acuerdo? ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues nuestro planteamiento siempre sería duplicar el caudal de ventilación. ¿Por qué duplicar? Bueno, pues porque en primer lugar no va a ser malo tener unas cuantas renovaciones más por hora en nuestra vivienda, vamos a tener menos riesgo de humedades, vamos a tener menos riesgo de concentración de contaminantes, menos riesgo de personas asmáticas, por ejemplo, en ese sentido, y se ha demostrado que el aumento de las renovaciones por hora en el mismo habitáculo reduce considerablemente la concentración de radón. ¿Qué implicaría esto? Pues que no vamos a hacer un caudal de 120, vamos a intentar plantear un caudal de 240 y vamos a cambiar, por ejemplo, el modelo. En este caso, en vez del ERJON 150, pues plantearíamos un ERJON 300, con una capacidad de 300 metros cúbicos hora. ¿Está esto escrito en angulado? No, pues esto es un consejo basado en la experiencia de Sodeca. Repito, el método que tiene mejor pinta para acabar con el radón es el método de dilución, y el método de dilución nos dice que cuanto más reduzcamos, que la mejor manera de reducir la concentración de un contaminante es diluirlo cuanto más mejor. Para que todos nos entendamos, si tenemos 15 gramos de azúcar y lo disolvemos en 1 litro, estará menos disuelto que si lo disolvemos en 2 litros, ¿de acuerdo? Pues ese es el tema, ese es el punto que deberíamos plantear, no solo para las viviendas, sino para cualquier otro tipo de estancia en el que tengamos este problema. Y esto no tiene por qué ser tan radical, ¿no? También podemos plantear, imaginaos que el único problema está en un sótano de esta vivienda. Bueno, pues donde vamos a duplicar la cantidad de caudal que vamos a introducir es en ese mismo sótano, ¿de acuerdo? Repito que esto no está basado todavía en ninguna normativa, está basado en nuestro propio know-how, en nuestro propio conocimiento, ¿de acuerdo? Bueno, por último, antes de acabar, ya sabéis que estas son sesiones de media hora, súper cortitas, súper intensas. Muchos de vosotros os quejáis a veces de que no da tiempo a abordar los temas con profundidad, pero bueno, también creemos que este formato está funcionando muy bien en el sentido de que nos permite conectarnos, ¿no?, rápidamente y ver un tema en concreto en muy poco tiempo. Bueno, por último, deciros que este ha sido el último de los microlearnings que vamos a hacer hasta este semestre. Seguramente vamos a volver con nuevos microlearnings, y para que no os perdáis ninguno, pues os recomendamos seguirnos en nuestra página de LinkedIn, podéis seguir a Sodeca, me podéis seguir también a mí. Ahí vamos publicando todas las acciones formativas que vamos haciendo y, bueno, os lo recomendamos. Una vez os pase esta presentación vais a tener un link en esta imagen para poder seguirnos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el microlearning de hoy dedicado al radón. Espero que os haya gustado. Lo dicho, vamos a empezar ya mismo con el turno de preguntas y mientras vais haciendo las preguntas que tengáis, yo os voy a compartir la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver dónde tengo la presentación. Podéis ir escribiendo las preguntas que os hayan surgido, y ahora en el apartado documentos os va a aparecer en breve la presentación en PDF, ¿de acuerdo? Bueno, me parece que ya se está subiendo. Efectivamente, ya está subida.
Vale, ya deberíais poder descargarlo. Si hubiera algún problema de descarga de algún tipo, podéis mandarme un correo, ¿de acuerdo? De hecho, en vez de dejarlo en esta página, lo voy a dejar en esta que se ve el correo claramente y podéis anotarlo si tuvierais algún problema, ¿de acuerdo? Un traguito de agua y vamos con las preguntas, ¿eh? Bueno, pues vamos con ese turno de preguntas. Vamos a ver, bueno, parece que estáis bastante animados, lo cual ya sabéis que celebro. Me gusta este turno de preguntas. Vamos a empezar. Nos pregunta Teresa Peña. ¿Es peligrosa la ingesta de agua proveniente de suelos con radón? ¿Existe norma o tratamiento para este agua? Eh, Teresa, la verdad que me pillas. El tema del agua no lo tengo muy dominado. Sé que una vez en contacto con el agua, el radón puede volatilizarse al aire y es más peligroso su respiración, pero en cuanto a la ingesta lo desconozco. No sé si la concentración de radón en agua puede provocar lo mismo que la determinada concentración de radón en aire. La verdad que no te sé decir. Entiendo, yo nunca he escuchado tema de normativa de radón en agua, pero eso no significa que no exista. Lo siento, pero en ese caso me pillas, ¿de acuerdo? Bueno, nos preguntan por el enlace de la presentación. Sí que os pediría que como aquí no tengo vuestro, no os lo puedo pasar, si no me lo consultáis por correo, que os lo he dejado ahí, eh, lo podemos, lo podemos compartir, ¿de acuerdo? Nos dice Ignacio Manzano. Dice, hola, buenas tardes. ¿Recomendáis un caudal de extracción por metro cuadrado para el método de presurización? Uy, disculpa, Ignacio. Como te digo, la recomendación, sobre todo en viviendas, suele ser habitual que para 50 metros cuadrados más o menos estemos utilizando 50 metros cuadrados, por ejemplo, de sótano, que es donde suele ser más problemático, estamos recomendando en torno a 200 metros cúbicos, 250 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Con los extractores que os he presentado al principio, sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Ya te digo que de momento no tenemos ninguna base de cálculo a la que agarrarnos, ¿vale? Muy bien, nos pregunta Agustín Iturricha. Dice, ¿el radón que se extrae se expulsa al ambiente exterior o qué se hace? Sí, básicamente lo que hace se extrae y se intenta expulsar sobre todo por las azoteas, ¿de acuerdo? Por la parte superior de los edificios. Al entrar en contacto con la atmósfera, pues lo que os digo, ese proceso de dilución se masifica, ¿no? Es una concentración de radón prácticamente muy pequeña que en contacto con la atmósfera se elimina su peligrosidad. El radón es un contaminante solo peligroso en espacios interiores. En espacios exteriores no es nada peligroso, ¿de acuerdo? En cualquier caso, no existe ningún otro método, quiero decir, no existen trampas de radón ni existe un filtro especial. Simplemente lo que existe es la dilución y la extracción de este radón, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Dice, para el caso de la medición, ¿se aconseja alguna distribución de las ondas de radón para medir mejor las concentraciones? Lo pregunta Jorlin Sánchez. Jorlin, la verdad que la medición de radón está muy bien desarrollada. Al contrario de que las bases de cálculo para ventilación, sí que en España y en el resto del mundo se lleva muchos años midiendo el radón. Yo sé que para medir el radón en concreto bien y hacer un análisis en profundidad no sirve con estos detectores puntuales, sino que lo que se hace es una medición de por lo menos 2 o 3 meses. Se tiene que realizar, por lo menos aquí en España, por empresas especializadas y esto es porque el radón tiene una variabilidad muy grande en función también de la meteorología. Por ejemplo, una cosa curiosa, que seguro que si hay alguien viéndonos desde Galicia lo sabe. Los días, por ejemplo, de más lluvia son los más peligrosos para las concentraciones de radón. ¿Por qué? Porque la lluvia se infiltra en el terreno y empuja al radón a salir hacia la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, como la concentración de radón tiene una variabilidad tan grande con la meteorología y con el paso del tiempo, yo sé que las mejores mediciones de radón se realizan de este modo, como os digo, en 2 o 3 meses, en un periodo de tiempo prolongado y siempre analizado por especialistas, ¿de acuerdo? Bueno, me estáis preguntando mucho por soluciones de medición de radón o por ejemplo, las arquetas de captación. La verdad que no os podemos recomendar ninguna marca en concreto porque nosotros somos fabricantes de ventilación, no trabajamos con ninguna marca, sino que nosotros lo que ofertamos es la parte de soluciones de ventilación. Sí que os diré que a poco que hagáis una búsqueda
en Internet vais a encontrar muchos de este tipo, tanto arquetas de captación como detectores de radón, como empresas de medición de radón, ¿de acuerdo? Mira, nos pregunta mi compañero Miguel Ángel Morán algo que creo que ya he dicho, pero bueno, lo voy a volver a decir. Nos pregunta si hay alguna posibilidad de filtrar el radón, si se puede pasar por un filtro EPA. Pues como el radón es una sustancia gaseosa, aún utilizando un filtro tan bueno como un filtro EPA, no seríamos capaces de captarlo. Los filtros de carbono activado no son lo suficientemente poderosos tampoco, con lo cual la única solución para el radón, como digo, es la ventilación, la dilución o su extracción a la atmósfera en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, lo mismo, los que me estáis preguntando por tuberías perforadas, por métodos de captación y demás, pues no os podemos decir porque no trabajamos con ningún fabricante en concreto. Lo que sí que os digo es que hay bastantes fabricantes y que con una búsqueda podéis llegar a esa conclusión, ¿de acuerdo? Mira, nos pregunta Let's Leca. Dice, quisiera saber si el funcionamiento de la ventilación sería de manera continua o tendríamos que tener un sensor para medir el radón y activar el sistema de ventilación. Bueno, la ventilación, por ejemplo, de los espacios habitables debería ser siempre de manera continua. Quiero decir, la ventilación mecánica, además, por ejemplo, la normativa en España y en otros muchos países establece que la ventilación mecánica tiene que ser siempre continua. En el caso del radón sí puede ser muy buena idea tener un sensor acoplado a este tipo de soluciones, porque ya que hemos sobredimensionado el equipo, pues por lo menos que no esté activo 24 horas. Al final, una sonda de radón, si el radón es el factor determinante en nuestras viviendas, pues sí que tiene sentido, al igual que en otras ocasiones, por ejemplo, tenemos sensores de CO2 u otro tipo de sensores. Con lo cual, sí, totalmente sí a esa pregunta. Lo que pasa es que no en todos los casos, ¿de acuerdo? Bueno, y otra pregunta de María del Pilar García, ¿hay algún tipo de filtro que añadir al recuperador? Bueno, los filtros estándar de partículas que lleva el recuperador o el ventilador, en el caso de que estemos haciendo ventilación en ambientes habitables, pues más que nada para las partículas en suspensión, pero como digo, el radón no se puede filtrar, no hay ninguna tecnología que asegure la eliminación del radón, por lo menos hasta el momento. La única forma es la extracción o la dilución, ¿de acuerdo? Bueno, nos pregunta otra pregunta de Jorlin Sánchez. ¿Se conoce alguna investigación que esté cubriendo la descomposición del radón a compuestos menos dañinos para buscar integrarla con la ventilación? Bueno, Jorlin, la verdad que la descomposición del radón está muy estudiada. Lo que pasa es que la peligrosidad es que no se da cuando nosotros queremos. Si el radón se descompusiera en esos hijos del radón que hemos visto antes, bueno, de hecho creo que los podemos ver ahora. Si el radón se descompusiera en estos, ay, me lo he pasado, creo. A ver, voy para atrás en estos otros materiales que conforme van siendo menos pesados son menos peligrosos para nosotros, sería fantástico. Lo único que ocurre es que esta descomposición no se da cuando el radón quiere, no cuando nosotros queremos. Entonces, que yo sepa, estas investigaciones no se existen, pero bueno, tampoco es que me las haya leído todas, con lo cual os animo a investigar, ¿de acuerdo? Seguimos teniendo más preguntas, así que vamos a alargar el tiempo un poquito, ¿de acuerdo? Vale, nos pregunta Diego Regueira. Dice, sobredimensionando la ventilación para gas radón, entiendo que pierde todo el sentido una ventilación con sonda de CO2 y por consiguiente la eficiencia energética. ¿Esto sobre normativa es posible? Eh, lo de sobredimensionar sobre normativa es posible, porque lo bueno que tienen los recuperadores de calor, Diego, entiendo que utilizando recuperadores de calor, lo bueno que tiene es que muchas veces sobredimensionar el equipo te puede dar mejores eficiencias energéticas, porque si lo estás sobredimensionando, estás gastando menos en calefacción y en refrigeración. Hay en muchos puntos de España y de Europa en que sobredimensionar el recuperador, de hecho nosotros lo hemos comprobado, favorece la eficiencia energética. Lo de asociarlo con una sonda de CO2, bueno, pues deja de tener tanto sentido como tú dices. Lo ideal sería asociarlo con una sonda de radón, que como digo, estas sondas de radón todavía no pueden utilizarse para asegurar 100% que tengo un problema de radón, pero que sí que deberían utilizarse para regular o se podrían utilizar para regular la ventilación. Pero respecto a lo de que no tiene sentido sobredimensionar, si se hace un estudio concienzudo de lo que se ahorra en otras soluciones como de refrigeración o de calefacción, podría tener sentido, ¿eh? Podría tener sentido, ¿de acuerdo? Bueno, nos pregunta también el compañero Eric Ortega que si se puede sospechar de la presencia de radón de forma evidente, por ejemplo, por el olor. No, Eric, la verdad es que no se puede sospechar, ¿de acuerdo? Es inodoro, incoloro, insípido
Y de hecho hay una anécdota muy buena de cómo se descubrió el radón se descubrió en Canadá y era un hombre que trabajaba en algún tipo de instalación nuclear, ¿de acuerdo? No recuerdo si era una central nuclear o algo así de ese estilo, y que estaba obligado a llevar un dosímetro acoplado aquí en la camiseta. Resulta que el dosímetro le marcaba muchísima más radiación cuando llegaba desde su casa que cuando salía de la instalación. Y ahí, así fue como se dieron cuenta de que este hombre tenía, no sé si eran 7.000 becquerelios metros cúbicos, una barbaridad si lo comparas con los 300 becquerelios metros cúbicos de la normativa actualmente. Con lo cual, fijaos, ese hombre estaba viviendo allí y no se estaba dando cuenta de que tenía este problema de radón. Entonces, no, lamentablemente no. La única manera es con sondas de detección y con mediciones puntuales, como os he dicho. Bueno, me parece que no queda ninguna otra pregunta por resolver. Como veis, han sido muchas. Si me he saltado alguna sin querer, os pido perdón. Me podéis enviar un correo, lo voy a volver a poner para que lo tengáis. Me podéis mandar un correo si habéis tenido alguna dificultad para descargaros la presentación, lo mismo. Hasta aquí vamos a llegar. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y nos vemos en el siguiente microlearning, que espero que sea pronto, ¿de acuerdo? Un saludo. Gracias a todos.